Cuando mi marido cerró la puerta del garaje y se inclinó para darme un beso rápido, no imaginé que estaba cerrando mucho más que un portón. Pensé que era una salida cualquiera, un viaje de trabajo corto, maleta al asiento del copiloto, cerveza en la nevera, la promesa de llamadas. Me sonrió con esa calma que yo todavía interpretaba como seguridad. Y se fue. En la casa quedó T, mi hijastro, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. La mañana era clara. La luz dibujaba rectángulos en el suelo del salón. T miraba la calle como si guardara en su mirada una geografía que nadie más sabía leer. Lo había visto así desde que su madre murió. Desde entonces, su mundo se reducía a una silla, a una rutina que él aceptaba con una disciplina que a mí me parecía heroica y al mismo tiempo dolorosa. Su piel contra la manta, las manos sobre el reposabrazos, los dedos casi siempre quietos. Para la gente del barrio, para los profesores del instituto, para la asistenta del centro de día, T era un chico que había perdido la movilidad y que necesitaba cuidados. Para mí era, con una claridad que a veces me asustaba, la única familia que me quedaba en esa casa. Ricardo se despidió con prisa. Me dejó instrucciones que sonaban a agenda. Llamadas, juntas, regreso el domingo por la noche. Me vio con los ojos del hombre que se siente dueño de todo aquello que no le exige. No noté ninguna tensión cuando cerró el coche. Nada parecía fuera de lugar. Si lo hubiera notado, si hubiera leído en sus manos algo fuera de la rutina, tal vez hoy estaría contando otra historia. Pasé la mañana como siempre. Café, noticias, arreglos pendientes. T veía una serie en la tablet y comía con migas en la mesa. Hicimos el almuerzo. Él no comía mucho. Hablamos de tonterías, de anécdotas de la escuela, de un amigo suyo que había sacado buenas notas. Me sorprendía a mí misma riendo. La casa parecía respirar tranquila. Me permití creer que la normalidad era una pared sólida. Esa certeza, ahora me doy cuenta, solo cubría una grieta que no vi. El olor llega antes que todo. Al principio lo confundí con alguna cocina antigua o con el bote de pintura que había en el trastero. No era un olor grotesco, pero tenía esa nitidez metálica que hace que los ojos se humedezcan. Dulce, penetrante, improbable en una mañana de domingo. Me levanté y lo sentí más fuerte en la cocina. Intenté racionalizarlo. Quizá la campana extractora, pensé, o el butanero que había dejado algo. Llamé a Ricardo para decírselo. No cogió. Mandé un mensaje. Nada. El olor se subió por la garganta como si alguien hubiera abierto una ventana hacia un lugar que no debía visitarse. Empecé a mover cosas, no para manipular, solo para encontrar el origen, para asegurarme de que no era mi imaginación. Me fui deteniendo en gestos pequeños. Abrí una ventana para que entrara aire. Intenté encender la luz, y fue entonces cuando la cabeza me dio vueltas, una ráfaga de frío y calor, como si el mundo trabajara con otra gravedad. Me apoyé en la encimera, noté las palmas húmedas, el latido en las sienes. T, dije, pero las palabras se quedaron en la boca como si fueran demasiado grandes. Tuve la sensación de que la casa respiraba conmigo y en mi contra. El próximo recuerdo aparece como un fragmento borroso. La mesa inclinada, el sonido amortiguado de un vaso que se cae, mi visión que se comprime hasta dejar solo un punto de luz. Y luego, la nada. Cuando volví en mí, la luz era distinta, más fría. El sonido de la casa me pareció tan cercano que dolía. Un tic-tac lento, pasos suaves, la respiración contenida de alguien que vigila. Estaba en el suelo de la cocina. El móvil no estaba en mi mano. La garganta me ardía. Intenté incorporarme y sentí un peso que no era solo físico, la memoria de lo ocurrido presionando por debajo de mi piel. Había un descarado olor en el aire que me obligó a taparme la boca con la manga. Me quedé quieta un segundo, esperando una explicación que no llegaba. Y entonces lo vi. T de pie junto a la mesa, la manta enrollada en la cintura como si fuese un abrigo improvisado. Sus ojos tenían, por un instante, una isla de determinación en medio de la calma que lo habitual le daba. Se apoyaba en el borde de la mesa, con las manos tensas,
como si alguien le hubiese entregado de pronto una lección de equilibrio que siempre había practicado en secreto. No sé cuánto tiempo estuve procesándolo. Cada parte de mi cuerpo quería negar lo que veía. No era posible. Su silla estaba a un palmo detrás de él, intacta, la ropa de la silla cubriendo los reposabrazos. Y sin embargo, T estaba de pie, vertiginosamente en pie. «¿T?», dije en un hilo. La voz no salía. La casa se redujo a ese nombre. Él no me miró como siempre. Me miró con una seriedad que pertenecía a otra persona. «Cálmate», dijo. Fue la palabra más certera y a la vez más inhumana que había escuchado. Me acercó una taza de agua con las manos que, hasta hace un momento, yo creía incapaces de sostenerla. Bebí, y el líquido me devolvió el mundo en pequeños pedazos. La mesa, las ventanas, las motas de polvo en el rayo de sol. Me fui recomponiendo a trompicones, y mientras lo hacía, T habló con una voz que no tenía caracteres de niño, sino de vigilante. «No te muevas mucho. Voy a abrir la ventana del comedor». No me explicó cómo lo haría. Solo se fue y la apertura sonó clara, como el gesto de alguien que ha practicado sin testigos. «¿Cómo?», logré articular. No terminé la frase. «Yo no estoy enfermo», dijo. Estaba sentado en el borde de la mesa, las piernas todavía temblorosas, pero cómodas en la posición de quien ha ensayado esa rebelión muchas noches. No estoy paralizado. La habitación giró. El teléfono del salón sonó con el tono de Ricardo, y lo miré con la esperanza de que fuese él, para agarrarme a algo conocido. T lo dejó sonar. «No contestes», dijo. ¿Y por qué no lo haría? ¿Por qué no gritaría y pediría ayuda a la primera oportunidad? Preguntas feroces, preguntas que me quitaron el aire. Me quedé inmóvil, esperando un truco, una broma macabra de esas que tienen consecuencias irreparables. Pero su cara no era de broma, era una máscara de lo que había tenido que ser durante años. Vigilancia, cálculo y un cansancio tan grande que le había enseñado a disimular. «Mi madre murió por esto», comenzó, y al invocar a su madre, su voz se quebró como una cuerda vieja. Papá no la dejó respirar, dijo que fue un accidente, dijo que esto era lo mejor, dijo que así saldríamos adelante. Yo aprendí a fingir porque si fingía, él no miraba. Si fingía, no preguntaba tanto. Si fingía, no me exigía. Tenía esa forma de hablar que se sostienen en fragmentos, como si cada frase fuera una moneda arrojada a una hendidura donde guardaba los secretos. Me contó que desde el funeral de su madre había elegido esa identidad como refugio. Lo hizo para sobrevivir dentro de la casa que su padre quería controlar. Lo hizo porque, según él, Ricardo no quería más problemas de los que el seguro pudiera resolver. No usó palabras grandes como asesinato ni plan, pero la intención se percibía como un agua subterránea. Algo fluía y podía socavarlo todo. «Papá, no es el hombre que crees», dijo T. «Tú mereces saber, porque si te enteras de esto sin que yo lo explique, te haría daño de otra manera». Fue todo muy rápido. Sacó una tablet de debajo de la mesa, como si quien mira desde fuera pensara que era solo una pantalla. Pero yo vi que sus manos temblaban con la urgencia de quien abre una caja fuerte. La tablet tenía archivos, mensajes, fotos, audios, fragmentos concatenados que parecían piezas de un puzzle que llevaba años esperando ser armado. Me mostró un audio donde la voz de Ricardo hablaba con una mujer que yo reconocí al instante por la forma en que se reía. Camila. No era una risa de complicidad sana. Era una risa que cerraba acuerdos y movía fichas. Iban poniendo fechas. Hablaban de el día y de asegurarse. No vi detalles técnicos, no vi instrucciones. Lo que apareció en la pantalla fue la pauta de un plan y la voz de mi marido en tono que yo no había oído nunca. Seco, metódico, desapasionado. No puedo reproducir las palabras exactas, pero sí puedo decir cómo me llegaron. Como un golpe que te deja un color diferente en el cuerpo. No era odio, era cálculo. El mensaje entre Ricardo y Camila no nombraba un delito con lujo de mano, pero nombraba intenciones que se resolvían en un beneficiario.
en una pensión por viudedad, en planes de huida. Camila aparecía en imágenes cariñosas con Ricardo en un café, y en otra nota de voz se hablaba con la clarividencia de quien ya ha puesto en marcha pasos que van a cambiar vidas. La tablet también tenía pequeñas filmaciones domésticas, fragmentos de cámaras que yo no sabía que estaban ocultas en la casa, vistas desde ángulos que jamás pensé posibles, la entrada del garaje, la cocina, el pasillo. En una de esas grabaciones vi a Ricardo manipulando algo en la cocina la semana pasada. No vi cómo lo hacía técnicamente, pero sí vi su cara, la tensión en su mandíbula, la mirada de alguien que calcula el riesgo como si fuese una cuenta de ingresos. En otra secuencia, una conversación en voz baja entre Ricardo y alguien a quien no reconocía. La pantalla solo dejó ver manos, gestos y la sombra de una complicidad que ahora sabía que existía. Me atravesó una sensación tan clara que convirtió en sordera cualquier otra emoción. Estaba traicionada por el hombre que había compartido mi cama. Fue como si un velo hubiera caído de mis ojos y lo que veía fuese una construcción. La sonrisa de Ricardo en reuniones, su cortesía en cenas, la manera en que repartía la atención entre trabajo y familia. Todo empezaba a tener bordes afilados. ¿Por qué me enseñas esto ahora?, pregunté. No supe si quería la verdad o si deseaba seguir en la ignorancia. Decidir me daba vértigo. Porque hoy iba a pasar algo, contestó él sin vacilar. Hoy no era una visita cualquiera. Lo descubrí cuando revisé uno de los mensajes. Decía que volvería antes. Dijo que iría a la capital, pero volvió a casa hace una hora. Miré las cámaras anoche y vi cosas que no cuadraban. Y no solo eso. Grabé su llamada con Camila. Tiene pruebas. Extendió la tablet como si me ofreciera no un objeto, sino una reliquia que desenterrar. Respiré hondo. Sentí rabia, miedo y un cansancio primitivo que me hizo envejecer unos años en unos segundos. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no dijiste nada antes? La pregunta era una daga. Necesitaba entender la contabilidad de su silencio. Me miró con una mezcla que me devolvió a su infancia en un pestañeo. Los policías miran lo que les doy. Papá es cuidadoso. Si yo hubiera dicho algo sin pruebas, me habrían acusado de manipular, de inventar. Además, él es inteligente con las palabras. Sabe que puede convertir una acusación en miseria para mí. Tenía que tener algo que no se pudiera borrar con una explicación. ¿Qué harías si tu padre te hubiera enseñado que las palabras dobles valen más que la verdad? Sonó viejo y cansado, y a la vez terriblemente claro. Entonces vino lo que nadie espera, una explicación que no parecía justificación, sino supervivencia. Me contó cómo había aprendido a moverse en secreto por la casa, a esconder la fuerza en las manos, a estudiar los ángulos de las cámaras con la vista de quien dibuja mapas. Fingí porque era lo único que me permitía observar sin que me echaran la culpa por entrometerme, dijo. Si parezco incapacitado, la gente baja la guardia. Y cuando baja la guardia, las cosas suceden sola y puedo verlas. Es la única forma de protegerme. No supe si estaba enfadada con él por haber mentido tanto tiempo o agradecida porque su mentira ahora nos protegía. La mente hace piruetas para sostener lo que la salva. Me acordé de todas las pequeñas incongruencias. La silla siempre perfectamente colocada. Que nunca tropezaba en la cocina. La forma en que escondía los pies bajo la manta. Eran piezas que no había encajado porque prefería creer que la realidad era menos cruel. Tenemos que actuar con cuidado, dijo y por primera vez en todo aquel día, su voz volvió a ser casi infantil en su necesidad de protección. No voy a quedarme cruzado de brazos si él cree que todo está bien. Yo tengo lo que hace falta para mostrar lo que ha estado haciendo, pero si haces algo precipitado, nos arriesgas a perderlo todo. No hubo planes técnicos, no hubo instrucciones operativas, solo una estrategia de sentido. No hacer ruido que llamase la atención de Ricardo, no entregarse a la emoción que lo expondría, dejar los documentos donde nadie pensaría en buscarlos y seleccionar la prueba que hablase por sí misma.
T había elegido un archivo en el que la voz de Ricardo y la de Camila se mostraban tan próximas que la confidencia parecía un juramento. Había también mensajes de texto entre Ricardo y un número que no figuraba entre mis contactos, con frases como «mañana se arregla y nadie lo descubrirá». Frases que, puestas juntas, pintaban un paisaje. No había una confesión literal. Había piezas que, ensambladas, creaban una lógica en la que yo era el resultado a eliminar. Me senté en la silla de la cocina, con las piernas aún temblando. La casa, por primera vez, me pareció un campo minado de miradas. Me vino a la memoria la imagen de Ricardo el día que firmamos la hipoteca. Tranquilo, con la mano segura en la mía. Aquella mano, ahora, la sentía lejana y peligrosa. T me contó que la última vez que su madre intentó hablar sobre algo parecido, ella fue convencida de que su obsesión por la seguridad era paranoia. Esa historia terminó mal. «Yo aprendí que no te escuchan cuando gritas», dijo. «Aprendí que tienes que dejar que las cosas parezcan normales para que el culpable no crea que le estás mirando». Sus ojos se clavaron en mí. «Marina, necesito que me creas». Fue la primera vez que pensé en la palabra cómplice y la sentí entera, sin el filo moral que suele acompañarla en las películas. No me sentía cómplice de un crimen, me sentía aliada de alguien que había decidido protegernos con la única herramienta que tuvo, el sigilo. Lo que me pidió fue simple y aterrador, que dejara que el rumbo siguiera su curso bajo control, que fingiera fragilidad si hacía falta, que actuara como mujer derrotada si la cámara la miraba. ¿Y si él lo sospecha?», pregunté. Esa pregunta abrió un cajón con 1000 respuestas posibles. T respondió sin dudar. «Entonces jugaremos la última carta, pero solo si hace falta». Y por primera vez entendí la fuerza de su plan. No planeaba matar a nadie, no buscaba venganza, buscaba exponer. En el silencio que siguió, el teléfono sonó otra vez. Esta vez no mostraba el nombre de Ricardo, mostraba la ubicación del coche en el mapa familiar. Una notificación automática de la app del coche que nos había regalado cuando nos mudamos. La pantalla decía que se acercaba a la ciudad. No era una llamada, era una alerta que a mí me sonó como una sentencia posible. T no la miró. Yo lo hice con el pulso en la garganta. «Él vuelve antes de lo previsto», dije. No era exactamente una pregunta. T asintió. «Sí, por eso teníamos que prepararnos esta mañana. Pero no podemos exponernos. Tenemos que elegir una grabación que deje todo claro. Una grabación que diga más que las palabras. Y luego, cuando estemos seguras, iremos a la policía con todo en la mano». Su soberanía sobre la tablet me resultó casi extraña. Había en él una transformación que yo no había fomentado. Del niño que exige cuidados al estratega que diseña movimientos. Me sentí extraña ante esa fuerza que surgía de su vulnerabilidad fingida. Me dio miedo, sí, pero también una esperanza pequeña y concreta, como cuando encuentras una vela en una casa oscura. Mientras hablábamos, me di cuenta de otra cosa. La casa tenía cámaras de las que yo no sabía. Había una en la repisa del pasillo, otra en la esquina del comedor. Había una mirada permanente que ahora les jugaba en contra y a la vez podía convertirse en testigo. Si sabíamos qué archivos elegir, si podíamos presentar esas imágenes con claridad, la policía no podría hacer como si no hubiese pasado nada. Pero también, cualquier movimiento mal calculado podía poner en marcha la reacción de un hombre que ya había planeado y que parecía dispuesto a terminar lo que había empezado. T me explicó que había grabado no solo la voz de Ricardo, sino también ciertas llamadas en las que él daba órdenes a alguien que conocía la casa. No dio nombres, pero mencionó una voz femenina que se ajustaba a Camila. Me mostró una fotografía de Camila en la que sostenía una copa y miraba a Ricardo con una expresión que yo no le había visto nunca a una amiga, como quien sabe que ya no tendrá que pedir permiso por todo. No quise mirar demasiado esa foto. Era como ver la traición en alta definición. El plan que trazamos, porque en esos minutos, sin quererlo, estábamos trazando uno, fue simple en su finalidad:
quedarnos con la mejor prueba y presentar todo a quien pudiera convertirla en una orden judicial. No íbamos a perder el tiempo en venganza. Iba a ser un proceso frío y, si todo salía como debía, legal. Teníamos que jugar con la inercia de la casa, con lo que la gente esperaba ver. A la mujer débil, al hijo que necesitaba ayuda. Teníamos que usar la máscara que Ricardo nos había impuesto contra él. Le pedí a T que me volviera a mostrar la grabación en la que la voz de Ricardo decía, con esa tranquilidad que hiela, mañana lo arreglamos. No mencionaba un acto concreto, no necesitaba hacerlo. La forma en que hablaba lo decía todo. Escucharlo me dio náuseas y al mismo tiempo me llenó de una claridad que, hasta ese momento, me faltaba. No podíamos buscar respuestas a medias. Si íbamos a denunciar, tendríamos que ser meticulosos, no por miedo a él, sino por miedo a que la ley, en su ceguera, no viera entre líneas. ¿Y si me ven en la tablet?, pregunté al final, pensando lo absurdo que sonaba protegerme de una cámara con una pantalla. ¿Y si él cree que hemos manipulado los archivos? Te sonrió con esa mueca de tristeza que tiene la gente mayor a los 15 años. Por eso vamos a presentar la versión más honesta de todas, la que no puede borrarse. No editaremos nada, no fabricaremos nada, solo mostraremos lo que hay. Y cuando vengan a preguntarnos, lo haremos juntas. Sus manos se cerraron sobre las mías con una fuerza que no esperaba. Fue un gesto que dijo, estoy contigo, sin necesitar palabras. De fondo, el sonido del coche que se acercaba se hizo más presente. El claxon distante, la puerta del garaje que se cerraba en otras casas, la ciudad que seguía su curso sin saber que en la nuestra había un secreto listo para estallar. Sentí una ráfaga de frío distinto, un miedo que no tenía nada que ver con el gas. Era el miedo que nace cuando comprendes que tu vida puede dividirse en un antes y un después, en cuestión de horas. Nos miramos. Las decisiones que habíamos tomado en esos minutos parecían demasiado grandes para dos personas temblorosas. Sin embargo, también eran las únicas posibles. T volvió a la silla de ruedas cuando la puerta de la calle sonó. Alguien dejaba el buzón, santo y seña de una tarde que comenzaba a oscurecer. No era Ricardo, era un reparto de algo. Pero en mi mente, cada ruido adquiría el peso de un presagio. Si él entra y todo parece normal, dijo T con voz baja, no nos mirará de otra forma. Creerá que su plan funcionó. Entonces nosotros tendremos tiempo, no mucho, pero lo suficiente. Hubo una pausa en la que ambos supimos lo que significaba. Teníamos que ser rápidas, pero sin precipitar los pasos. Teníamos que convertir nuestra vulnerabilidad en estrategia y nuestra estrategia en evidencia. La sensación de traición me transformó en algo que no había sido antes, en alguien con la urgencia de defenderse. No era un acto heroico, era un instinto de supervivencia que me enseñó a mirar a T como lo que de pronto era, mi hijo. No por sangre, sino por quien tomó la decisión de ponerse de pie para salvarme. Ese hecho, simple y gigantesco, me cambió. Al final de la tarde, mientras el sol se iba filtrando en tonos anaranjados por la cortina, organicé los documentos que pensábamos presentar. No eran muchos, eran suficientes. Cobraba importancia la secuencia. Primero la grabación, luego los mensajes, después las fotos que mostraban a Ricardo con Camila en actitudes que ponían en duda su inocencia. Había que mostrar todo sin necesitar interpretaciones. Si la evidencia hablaba por sí misma, los jueces tendrían menos margen para dudas inocentes. T me tomó la mano otra vez. Cuando entres en el juicio, dijo en un susurro que sonó como alguien recitando una oración, no recuerdes llorar más de lo necesario. Firma solo lo que te pidan, mira la cara de la fiscal y deja que las imágenes hablen. No des mucho a la emoción, que el sistema se ocupe. La noche bajó. En la cocina se formó un mapa de papeles y pantallas. Afuera, la calle era un collar de luces. Yo imaginé millones de noches iguales en otras casas, y en todas, secretos de distinto calibre. Me sorprendió pensar en la fragilidad de la normalidad. Cuánto se tambalea con una llamada, con una tablet, con una decisión de ponerse en pie.
Cuando la puerta del garaje crujió al cerrarse y se oyó un motor más cerca, mi corazón dio un vuelco que no pude disimular. No había vuelta atrás. Habíamos elegido el camino. Habíamos convertido un acto de supervivencia infantil en la chispa de una exposición. Todo lo que quedaba era aguantar hasta que la evidencia lograra su trabajo. La siguiente hora fue una mezcla de esperar y de preparar el terreno, de ocultar la tablet donde un ojo desprevenido no buscaría y de recordar mentalmente el orden en que mostraríamos las pruebas. Evité mirar la cocina en la que había estado cuando me asfixié. No quería ver esa imagen adherida para siempre a mi memoria. En el salón, la televisión seguía encendida con un programa enlatado que nadie miraba. Parecía un decorado para una casa que todavía fingía la calma. Por la ventanilla vi el coche de Ricardo estacionarse en la calle. Un destello de metal, el abrir de una puerta y luego el silencio que precede a lo inevitable. No supe si quería ir a la puerta y encararlo, decirle lo que sabía, verlo atrapado en su propia red. Pero hubo en mí otra intuición, tan fría como la que vi en T. No hacerlo. No ahora. Esperar a que las pruebas hablaran. Dejar que la ley, no mi rabia, fuera la que dictara el final. El ruido de pasos en la entrada fue distinto. No eran los de un hombre que entra al hogar, sino los de alguien que vuelve con la sensación de haber hecho lo que debía. Un hombre con la certeza de que su acto había sido silencioso, invisible, eficaz. En la cocina, yo respiré hondo y me senté. T se dejó caer en la silla con esa naturalidad fingida que había practicado durante años. De pronto, la casa se llenó de una tensión tan grande que parecía capaz de ahogar. No había ninguna escena espectacular. No hubo gritos ni confrontaciones inmediatas. Ricardo cruzó el salón con esa seguridad de quien cree que todo sigue su curso y que su mundo está intacto. Me miró y la sonrisa se le hizo un parche cómodo en la cara. «¿Estás bien, amor?», preguntó como si me viera al borde de algo cotidiano. Sus ojos no nos buscaban a T y a mí de forma inquisitiva, buscaban confirmaciones. T me explicó con un gesto apenas visible que era el momento de actuar como si nada. No para complacerlo, sino para dejar que la trampilla del tiempo se abriese y nos permitiera lanzar la evidencia en el lugar correcto, delante de la persona indicada. Teníamos que conservar la imagen de normalidad hasta el momento en que la prueba fuera irrefutable. Miré a Ricardo y supe, con la dura claridad que dan los traumas, que aquel hombre al que había amado y que había sostenido a mi lado durante años, era ahora el antagonista de nuestra historia. Y también supe que, si recuperábamos la voz en el momento justo, no habría vuelta atrás para él. Mientras tanto, una pequeña alarma en la tablet me recordó que había un mensaje nuevo. Un correo con asunto críptico que mencionaba fechas. Sentí en mi interior la mezcla más pura de vértigo y resolución. No éramos solo víctimas, éramos piezas activas en un tablero que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de ser de su color. Me toqué la palma de la mano, aún temblando, y pensé en lo que había ocurrido esa mañana. El olor, el desmayo, el levantarse de T. Pensé en la fragilidad de mi ingenuidad y en la fortaleza inesperada de un niño que había decidido protegernos a su manera. Pensé en la casa que ahora guardaba secretos como si fueran reliquias. La noche cerró la primera parte de este día. Afuera, la ciudad seguía su latido. Dentro, la casa esperaba la decisión que determinaría el resto de nuestras vidas. Yo sabía que lo que llegaría no sería sencillo. Habría juicios, preguntas, exhibiciones de pruebas, días en los que nos mirarían como si viéramos una novela en pantalla. Lo que todavía no sabía era cuánto me cambiaría aquello para siempre. Pero había algo que ahora me atravesaba con una claridad distinta. Ya no iba a ser la misma mujer que cerró la puerta del garaje aquella mañana. Si esta historia te atrapa y quieres seguirla hasta el final, suscríbete y cuéntame dónde la estás escuchando. Me ayudará a saber que no estoy sola al contar esto. La puerta del salón se cerró con el gesto cotidiano de un hombre que cree que no oculta nada. En la penumbra, T y yo nos miramos una vez más. Él volvió a su papel,
y yo respiré como quien se prepara para una inmersión larga. Afuera, el coche de Ricardo respiraba caliente en la calle. Dentro, la tablet estaba lista, las pruebas elegidas y el silencio dispuesto a hablar cuando llegara la hora. Todo estaba en marcha. Todo estaba por comprobarse. Y yo, que hasta ese día había sido una mujer confiada, me descubrí esperando con miedo y con una extraña esperanza aquello que, más tarde o más temprano, tendría que ocurrir. Entró como si volviera de una reunión cualquiera. Las manos en los bolsillos, la cara lavado por la confianza de quien cree que todo marcha según sus planes. Saludó mecánico, besó mi mejilla con esa cortesía que ya no me impresionaba, miró a T como quien pasa ficha por encima del tablero. Por un minuto, la normalidad volvió a su sitio. Respiré como si hubiera ganado tiempo. No hubo grandes gestos al principio. Habló de la carretera, del café de la estación, de un proveedor que le había hecho perder tiempo. Sus palabras eran la costura que cubría una herida más profunda. Yo respondí con monosílabos medidos, según el plan, y sentí en cada respuesta la vibración de una voz que ya no era mía del todo. Era la voz de alguien que se sabe observada por cámaras y por la ley que, esperábamos, debía actuar en el momento justo. Él buscó su copa, cumplió un gesto de costumbre y, mientras tanto, lancé a T una mirada que decía, «Ahora». T asintió apenas. Su cara volvió a tomar el relieve de la calma fingida. La tablet permanecía oculta bajo el cojín del sofá, el archivo que elegiríamos listo para salir a la luz. Habíamos decidido que haríamos la denuncia en cuanto encontrásemos el momento en que nadie pudiera manipularnos, cuando la evidencia estuviese presentada y nadie pudiese decir que la habíamos alterado. Ricardo se acomodó y encendió la televisión, un gesto que parecía querer enmarcar la escena en una tarde común. Habló de la oficina, de un socio, de Camila sin nombrarla. «Una amiga», dijo, y en el acento de aquella palabra se le escapó la intimidad. Yo mantuve la calma. T mantenía la posición y cuando creyó el tiempo propicio, deslizó la tablet sobre la mesa con la naturalidad de quien pone un plato. «¿Qué es eso?», preguntó él distraído, sin apartar la vista de la pantalla que proyectaba noticias insípidas. No levantó la cabeza. La tablet mostró la grabación. No fue ostentoso, no grité, no alzamos la voz más de lo necesario. Solo abrí la sesión de archivos y pulsé reproducir. Sonó la voz de Ricardo, clara, inconfundible, en una conversación privada. El color de su cara cambió en un segundo, como si un cristal se hubiera partido en su expresión. El ruido en la sala desapareció. La gravedad de la casa cambió de dirección. «¿Qué mierda es esto?», dijo con esa transición rápida de la indiferencia a la furia contenida. Se levantó con brusquedad. La silla respiró al desplazarse. Su mirada buscó a T. Y por primera vez en todo el día vi que no lo veía como a un ser frágil y dependiente. Lo veía con la comprensión demoníaca de quien sabe que algo se le ha escapado. «Déjame ver eso», exigió. Su mano fue hacia la tablet. No se lo permití. Fue un movimiento pequeño, instintivo. La mano de T, firme, sujetó la tablet y la colocó entre nosotros como un escudo. No le tembló la voz cuando habló. «Escucha y mira». Mostramos lo que no se podía negar. Mensajes, audios, las filmaciones de la cámara que lo captaban manipulando un objeto en la cocina días atrás. No eran explicaciones técnicas. Eran pruebas de presencia, de intenciones, de concordancia entre palabras y actos. Ricardo escuchó. Sus manos temblaron apenas. Por un segundo, la casa pareció detener el aliento. «Esto es una manipulación», dijo. «Me estáis tendiendo una trampa». No era una argumentación, era una sentencia que había practicado. Sus ojos buscaron la manera de convertir dudas. Quería sembrar la sombra de la duda entre nosotros. «¿Quién te ha enseñado a poner esto?», escupió, dirigiéndose a T, como si quisiera quebrar su autoridad con la dureza de una acusación. T no cedió. Su cara tenía ahora una serenidad que me dolía de admirar. «No te voy a pedir permiso para ser mi madre», dijo mirándome a mí y a Ricardo a la vez, «pero te aviso, no voy a dejar que hagas daño». Lo que vino después fue una ráfaga.
Palabras duras, un cuerpo que se acercó con intenciones de imponer y una tensión que subió como una ola. Ricardo intentó arrebatar la tablet. Uno de esos empujones convirtió la conversación en físico. No los describiré con lujo de detalles, porque no es mi intención recrear la violencia. Solo diré que en aquel cruce la casa dejó de ser solo estructura, y se convirtió en escenario de una lucha por algo que no era una cosa, por la vida y por la verdad. En un momento, Ricardo perdió el control evidente. No solo gritó, golpeó una lámpara sin intención, o al menos así fue como sucedió. La luz cayó, y una llama en un punto cercano se encendió con la rapidez de lo inesperado. No sé si fue un gesto de rabia que hizo caer algo sobre un paño, o un accidente de una pelea que nadie planea describir. Lo que sé es que la cocina, que había sido testigo del primer intento, empezó a arder con la velocidad insuficiente de lo que se incendia sin permiso. El humo llegó antes de lo que pensamos. Un olor acre, distinto al del gas matutino, llenó la casa en cuestión de segundos, y enseguida la sensación de pánico que no deja pensar con claridad. T me agarró de la mano, y yo sentí que cada cosa que habíamos planificado se reducía a una regla simple: salir, protegernos, contar. Pero Ricardo, vuelto loco por el miedo de perderlo todo, no dejó que la lógica guiara sus manos. Empujó la mesa, intentó abrir la puerta principal y en la confusión afirmó que nadie le quitaría lo que creía suyo. Grité a los vecinos. Grité para que algo que era un secreto se convirtiera en la urgencia de la calle. Desconozco cuánto tiempo pasaron hasta que se oyó el primer grito de auxilio desde fuera. Alguien había llamado a emergencias. No fui yo, quizá porque no pude, quizá porque T, con una calma que no merecía a su edad, había buscado ayuda y había conseguido que un vecino viera las llamas en la cocina, por la ventana. Lo que importa es que, en cuestión de minutos que se hicieron eternas, oímos sirenas. No quiero glorificar lo que pasó. Hubo golpes, empujones, una lucha que no fue una coreografía, sino un desencuentro entre la cordura y la desesperación. Lo que sí puedo decir con certeza es esto. Cuando la puerta se abrió y los bomberos entraron en la casa, Ricardo intentó salir por la puerta trasera. Intentó huir. Pero la calle ya estaba llena de voces y de policías. Los agentes que habían llegado antes de la ambulancia lo interceptaron mientras él balbuceaba excusas que nadie creyó. Camila apareció en el coche, como si algo le hubiera dicho que acudiera, y la encontraron esperando, con aspecto de quien sospecha que algo ha cambiado y aún no quiere aceptarlo. La cogieron en el acto. Quizá por su implicación en las conversaciones, quizá porque alguien la había visto en las grabaciones. Ella no opuso resistencia, pero su cara dejó ver que aquella trama que creía orquestada a distancia la había alcanzado de frente. Esa noche pasó entre humo, coches de policía y vecinos que observaban con ojos ansiosos. Nos llevaron a un lugar seguro. Nos hicieron preguntas básicas y nos ofrecieron mantas. Me examinaron por el humo. Me dijeron que estaba estable. T estaba callado a ratos, y otras hablaba con una madurez que no correspondía a sus años. En el hospital, con el chaleco de la ambulancia aún olor a caucho, pensé en la boca estrecha de la justicia. Esperábamos que las pruebas no se transformaran en sospechas de manipulación, que la cinta se interpretara tal como era, sin añadirle lecturas que nos dañasen. La policía fue prudente. La fiscal, implacable en profesionalidad. Cuando vieron los archivos que habíamos preservado, su mirada cambió. Lo que a Ricardo le había parecido una trampa, a ellos les pareció lo que era, un rastro palpable de acciones que encajaban. No existió la euforia, existió el trabajo serio de quien sabe que sin pruebas la ley se queda muda. Presentamos las grabaciones, los mensajes, las fotografías. Dejamos que el tiempo judicial hiciera su propia selección. No fabricamos nada, mostramos lo que había. En los días siguientes, la casa quedaría clausurada provisionalmente como escena. Camila fue acusada de complicidad. Se le imputaron cargos por haber cooperado en la planificación, por haber facilitado contactos y por haber mantenido correspondencia en la que se hablaba de asegurar el futuro. Ella, en su declaración, insistió en que era amor
y que no había pensado en daños. Su versión, obviamente, se enfrentó con el peso de los hechos. Se abrió una instrucción. Ricardo, por su parte, negó en primera instancia todo. Dijo que se trataba de una conspiración, que alguien nos había manipulado. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Su firma en mensajes, las grabaciones que lo situaban en determinados momentos, sus llamadas a una mujer que coincidían en fechas con los movimientos en la casa. La justicia, lenta y precisa, comenzó a mover piezas. Había que proteger a T, y así lo hicieron. Los servicios sociales, la policía y la fiscalía acordaron medidas cautelares que permitieran que permaneciera conmigo mientras se resolvía la instrucción, porque mi papel en todo aquello era vital y porque T necesitaba un referente estable. El juicio llegó meses después, con todas sus luces y sus sombras. Fue un proceso que nos exigió resistencia. Fui llamada a declarar varias veces. Escuché mi vida desdoblarse en preguntas. Tuve que relatar la rutina de nuestros días con la claridad de la que sabe la importancia del detalle. T testificó también. No fue una declaración teatral, fue la palabra de un chico que, con la calma que había aprendido a cultivar, relató cómo y por qué había decidido fingir su discapacidad. Habló de miedo, de supervivencia, de la necesidad de observar sin ser detectado. No hubo en su testimonio atisbos de frialdad, hubo lucidez juvenil y una madurez forzada por las circunstancias. Ricardo, en la sala, intentó sostener su versión. No planeé nada, decía. No hay pruebas. Pero la fiscal había preparado un expediente minucioso, cronologías, audios, mensajes. Camila, frente a la evidencia, buscó un acuerdo. Ofreció una declaración que no la absolvió, pero que permitió comprender el entramado de su relación con Ricardo. Fue una negociación legal cruda. La reducción de cargos a cambio de colaboración. Nada de eso borró la sensación de victoria moral que sentí, pero supo a lo costoso que fue desmontar vidas. El veredicto fue una tarde en la que el tribunal, con su imagen severa de madera y papeles, dictó lo que la lógica de las pruebas sugería: condena por intento de homicidio y por conspiración. Ricardo fue sentenciado con una pena que no borraba lo ocurrido, pero que, de algún modo, restablecía el orden. La ley había hablado. Camila recibió una condena menor por cooperación. No hubo en el fallo un alivio absoluto, hubo la formalidad de la justicia que intenta reparar lo irreparable. Después del juicio vino la reconstrucción. No fue inmediata, ni fue limpia. Pagamos los costes de la terapia, las sesiones con los psicólogos y las asesorías legales. Me enfrenté a la burocracia de la adopción con la misma determinación que había usado para elegir la evidencia que llevaría al tribunal. De forma ordenada, con documentos y con la certeza de que T no volvería a depender de la inestabilidad de un padre criminal. Adoptar a T fue, para mí, un acto que cerró un círculo y abrió otro. Frente al juez, con el expediente en orden, firmé los papeles que me convirtieron en su madre legal. No fue un gesto de posesión. Fue la certificación de una responsabilidad que ya llevaba en el cuerpo. Recordé la primera vez que lo vi en la ventana, con la manta sobre las piernas, y comprendí que aquel niño que había usado la fragilidad como estrategia ahora me daba la fuerza para seguir. Al salir del juzgado, lo estreché y sentí que respirábamos a la vez. Habíamos sobrevivido y, a partir de ahí, íbamos a vivir. La reconstrucción no fue la vida de antes. No aspiré a eso. Cambié la cerradura, sí, pero sobre todo cambié mi forma de mirar. Aprendí a auscultar las pequeñas incongruencias que antes justificaba con amor. Aprendí a no desconfiar de mí misma cuando algo chirriaba. Comprendí que el hogar es un proyecto que se protege con hechos, no con negaciones. Encontré en T una compañía que no demandaba sangre, sino presencia. Él volvió a ser niño a su ritmo, con sesiones de terapia que lo ayudaron a procesar el peso de fingir para sobrevivir. A veces se reía con naturalidad, a veces miraba al vacío. Cada pequeño avance era una estación celebrada en privado. Profesionalmente, retomé labores que había dejado a medias.
No volví a confiar en quien me traicionó, ni lo quise en mi vida. Su condena nos permitió cerrar puertas y dejar que la ley se ocupara de su existencia. Camila hizo el duelo a su manera en la cárcel. Yo no busqué su perdón. Me bastó saber que la verdad había sido escuchada. Con los meses, la casa dejó de tener el olor a miedo. Renovamos las cortinas, cambiamos muebles que evocaban recuerdos de la etapa anterior. No fue un lujo. Fue una forma de marcar el territorio de nuestra nueva vida. Me mudé, meses después, a un piso más pequeño, con menos pretensiones de estatus y más ventanas que dieran a la calle. Sentí, por primera vez en años, que había elegido mi espacio por lo que ofrecía, no por lo que aparentaba. Té creció de una manera que, sin embargo, nunca dejó de sorprenderme. El ingenio que desplegó para sobrevivir se transformó en una inteligencia aplicada a la pintura, a los libros y a la música. Empezó a estudiar con apoyos, recibió cursos y poco a poco redefinió su identidad sin la máscara de la parálisis. Le costó, a ratos nos costó a los dos, afrontar la mirada ajena. La gente le preguntaba algunas veces, con crudeza, por qué había fingido. Respondía con frases cortas, claras, y con una valentía que me hacía sentir pequeña de orgullo. Lo que más me cambió, con el tiempo, fue la manera en que miré la fragilidad. Antes la asociaba con debilidad. Ahora la veía como un territorio donde la astucia y la valentía podían mezclarse. Aprendí a enseñar a Té que no necesitaba fingir más para ser protegido, que ahora yo estaba allí como su paraguas. Y él aprendió que podía confiar. Hay días en que cierro los ojos y vuelvo a aquel olor a gas y al desmayo. Es un recuerdo que no se borra, pero que ahora tiene contorno. Me sorprendo riendo en la cocina mientras Té toca una canción nueva en la guitarra del salón. Otras veces nos sentamos en el sofá y hablamos del futuro en términos modestos. Viajes a la sierra, una planta en la terraza, un trabajo nuevo que le entusiasme. No le prometo milagros, le prometo constancia. Me preguntan a menudo cómo era posible que nadie hubiera visto antes la cara de Ricardo. La respuesta no es sencilla. La gente cree lo que quiere creer, y las apariencias funcionan como lazarillos. A veces la traición se esconde tras gestos pequeños que, sumados, forman una arquitectura de mentira. Aprendí a no castigar la sorpresa, sino a usarla como lección. Aprendí a registrar las pequeñas incongruencias como señales que no se deben ignorar. Si algo quiero que quede claro es esto: no somos héroes épicos. No quemamos la casa por venganza, ni propusimos justicia por mano propia. Actuamos con lo que teníamos: pruebas, paciencia, estrategia. Buscamos a la ley porque entendíamos que la reparación precisa un cauce, no un ajuste violento. Y en ese cauce, con la fiscalía y con un equipo de abogados que supimos encontrar, construimos la posibilidad de un juicio que terminase en condena coherente con los hechos. A quienes me han escrito preguntando qué harían en mi lugar, les respondo desde la experiencia. No pierdan la cabeza, busquen pruebas, protejan a quienes dependen de ustedes y, sobre todo, confíen en los procedimientos legales. No hay atajos que valgan sin el riesgo de abrir heridas mayores. Hoy, cuando paseo con Té por el barrio, la gente nos saluda sin saber lo que vivimos aquí. A veces me quedo mirando el coche de Ricardo, ahora abandonado en algún lado, y siento una mezcla de tristeza por lo perdido y alivio por lo ganado. Me he vuelto más cauta, sí, pero también más agradecida, por la verdad, por la justicia, por la posibilidad de empezar otra vez. Y en el centro de todo esto está la imagen que da nombre a esta historia. Aquel instante en el que mi hijastro, sentado durante años, se puso de pie para salvarnos. No fue solo un gesto físico, fue la decisión de un niño que eligió dejar de fingir para proteger. Esa decisión me transformó más que cualquier sentencia. Me convirtió en madre. No por papeles, sino por elección y por cuidado. No puedo prometer que la vida no dará golpes. Lo que puedo decir con convicción es que, cuando lo haga, ahora sé reconocer las grietas a tiempo.
Ahora sé levantar la voz con los elementos adecuados. Ahora sé mirar las pruebas sin traicionarlas. Y también sé que, por doloroso que haya sido, de todo aquello ha nacido algo perenne. Un vínculo que no depende de la sangre y una fortaleza que no conocía. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Déjame en los comentarios qué harías tú en mi lugar. Me encanta leer vuestras opiniones y sentir que no estoy sola contando esto. Gracias por llegar hasta aquí.